Hola compañeros y profesor. En el siguiente video se presentará el desarrollo de un problema de hidrología, el cual consiste en aplicar la relación Clausius-Clapeyron. Nuestro grupo está compuesto por Diego Moscoso, Diego Pérez y Melanie Millán. El ejercicio de desarrollar consiste en una masa de aire no saturada, la cual se encuentra en la cota 264 metros sobre el nivel del mar, la cual asciende hasta llegar a la cota 2379 metros sobre el nivel del mar, y estando en la cota 1354 metros sobre el nivel del mar, de su ascenso se comienza la formación de nubes. Una vez alcanzada la cota 2379, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición de mínima saturación. Luego de esto, desciende a la cota 417 metros sobre el nivel del mar. El objetivo es obtener la temperatura que inicialmente tenía la masa de aire, sabiendo que los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos. El punto de rocío al final de todo el proceso es de 7 grados Celsius, el gradiente adiabático húmedo es un 66% del gradiente adiabático seco, y la humedad relativa al final del proceso es de un 80%. En el siguiente esquema se puede apreciar de manera más gráfica el proceso que lleva a cabo la masa de aire. En un inicio se encuentra en la cota 264, estando en un estado no saturado. Luego comienza su ascenso y en el punto que está en 1354 metros sobre el nivel del mar se inicia la formación de nubes, logrando el 100% de saturación. Luego continúa con su ascenso hasta llegar a la cota 2379, donde se produce la precipitación, lo cual produce que la masa de aire esté en su mínima saturación. Luego esta masa comienza su descenso hasta llegar a la cota 417 metros sobre el nivel del mar, llegando finalmente en un estado no saturado. Algunas de las definiciones que ayudan a comprender de mejor manera este ejercicio son clima, el cual es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad considerando un periodo largo de tiempo. Por otro lado, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Y la humedad sería el contenido de vapor de agua del aire. A continuación, mis compañeros comenzarán a dar resolución al problema. Muy buenas tardes. A continuación procederé a explicar el desarrollo del ejercicio cual se nos fue asignado como grupo G. De acuerdo a lo mencionado antes mi compañera, en el enunciado, nosotros para poder comenzar en el desarrollo del ejercicio, nosotros vamos a ocupar el dato de 7 grados Celsius en el punto rocío. Pero antes me gustaría definir qué es eso. La temperatura de punto rocío es la temperatura a la cual el aire se satura si se enfría a presión de vapor constante. En dicho punto empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que de acuerdo con nosotros, el primer dato que se nos da, nosotros vamos a poder relacionarlo con la fórmula de Clausius-Clapeyron para poder pasar a determinar la presión de vapor de saturación que tiene. Entonces, es SS que se vendría siendo el vapor de saturación que se encuentra en la cual queremos buscar. Nosotros aquí con la fórmula se incorpora acá en este lado y haciendo el despeje matemático correspondiente, nosotros llegamos que el valor de presión de saturación, en este caso a esa temperatura, va a ser de 1200,2 pascales, es decir, su presión de saturación. Luego de eso, nosotros pasamos a la humedad relativa. ¿Qué quiere decir con esto? Esta vendría siendo la cantidad de vapor de agua presente en el aire expresada con un porcentaje, la cual es la necesaria para lograr la saturación de esta temperatura, la cual se basa en el coeficiente entre la presión actual del vapor de agua de una masa de aire y saturación de presión de vapor de agua a temperatura correspondiente. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo a la relación de porcentaje que podemos ver acá, nosotros vamos con la presión de vapor de agua y con la presión de saturación, la cual fue la que tuvimos anteriormente, poder despejar este dato.
¿Qué quiere decir esto? Que con el dato que saquemos acá, que vendría siendo la presión de vapor de agua, que en este caso nos dio 1252,75 pascales, después mi compañero va a entender, a explicar por qué se utilizó la fórmula y con el dato que yo obtuve, de acuerdo a la humedad relativa. Buenas, entonces, ya obteniendo el ES, que es la presión de saturación, y dado que el punto de rocío satisface la ecuación de Clausius-Capeyron, podemos obtener la temperatura. Primero definamos qué es temperatura para entender un poco. Temperatura es una propiedad física de un sistema que gobierna la transferencia de energía térmica o calor entre un sistema y otro. Entonces, ya sabiendo esto, podemos ya definir la fórmula. Entonces, obteniendo ya en los 1252,75 pascales obtenidos anteriormente, igualados a los 611 por Euler elevado a la fórmula para obtener la temperatura, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir por 611 para eliminar este término, quedándonos 2,05 igual a Euler elevado a la siguiente expresión. Como queremos conocer la temperatura, debemos eliminar el Euler para bajar esta expresión. Entonces, multiplicamos por el logaritmo natural, quedándonos la siguiente expresión para definir la temperatura. Entonces, por un problema de ecuaciones, debemos despejar la temperatura, llegando a una temperatura final real de 10,3 grados Celsius, que será la temperatura a la cual estará la presión de saturación obtenida, que será en la cota 417 metros sobre el nivel del mar al final de todo el proceso. Entonces, como queremos saber la temperatura inicial del sistema o de la masa de aire, debemos comenzar de la cota 407 ya obtenida hacia la cota 2369, donde comienza a precipitar. ¿Qué es precipitar o qué es una precipitación? Se define como las partículas de agua líquida o sólida en forma de lluvia, en aguanieve o nieve, que caen desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Entonces, ¿qué más debemos conocer de todo esto? Debemos entender que existen procesos adiabáticos que se definen como una masa de aire que no intercambia calor, pero sí temperatura y humedad relativa. Estas masas de aire se mueven verticalmente en su proceso, y esto juega un papel muy importante en la producción o formación de nubes y de precipitación. Entonces, teniendo conocido lo que es el gradiente adiabático, podemos estudiar la temperatura. ¿Cómo? A la cual se comportará dependiendo su altura. Entonces ya definimos la siguiente expresión. Temperatura final es igual a temperatura inicial más la gradiente adiabático, o sea, seco saturado, por la diferencia de altura. Entonces, teniendo la temperatura final de 10,3 grados Celsius obtenida anteriormente, la temperatura inicial que queremos conocer es la cota 2379 menos los 9,7 dividido en 1000. ¿Por qué utilizamos el gradiente adiabático seco? Porque es una variación de temperatura que sufre una masa de aire seco, no saturado, cuando asciende o desciende, sin que se produzca un intercambio de calor con la atmósfera circundante. Entonces, cuando una masa de aire sube, su temperatura disminuye y ésta se contrae. En cambio, cuando la masa de aire baja, su temperatura aumenta y ésta se expande. ¿Por qué el valor de 9,7 dividido en 1000? Porque es usual en dicho gradiente adiabático seco. Ahora, ¿por qué este es negativo? ¿Por qué? Porque debido al ir aumentando la altura, su temperatura disminuye. Entonces, esto se puede ver en el gradiente o pendiente. Tiene un numerador negativo y un denominador positivo. Entonces, multiplicamos por la diferencia de alturas, que sea los 407, menos los 2379, que es la cota a la cual queremos llegar. También debemos entender que debemos ocupar el gradiente adiabático seco, porque como comienza a precipitar en esta cota, debemos ocupar
gradiente adiabático seco, dado que no estará saturado. Eso es muy importante, no está saturado, por lo tanto debemos ocupar el gradiente adiabático seco. Entonces, llegando a una temperatura inicial, ya hecho todo este proceso, de menos 8,73 grados Celsius. A continuación, se deberá analizar el tramo entre la cota 1354 y 2379 metros sobre el nivel del mar. En este tramo, la masa de aire se encuentra saturada. Por esto, es necesario definir el gradiente adiabático saturado, el cual deberá ser utilizado cuando una masa de aire se encuentre en su máxima saturación. A partir del resultado obtenido anteriormente, de menos 8,73 grados Celsius, se deberá variar la temperatura a partir del gradiente adiabático saturado, el cual es un 66% del gradiente adiabático seco, el cual es 9,7 partido 1000. Y luego este valor ser multiplicado por la diferencia de alturas entre la cota 2379 y 1354. Luego, al sumar el menos 8,7 a este valor, se obtendrá el valor de menos 2,16 grados Celsius. Finalmente se utiliza el último tramo, que está entre la cota 1354 y 264 metros sobre el nivel del mar. Este tramo es de ascenso y la masa se encuentra en estado seco, por ello se debe utilizar el gradiente adiabático seco. A partir de la temperatura obtenida anteriormente, de menos 2,16 grados Celsius, se deberá sumar la multiplicación entre el gradiente adiabático seco y la diferencia de cotas de 1354 menos 264, obteniendo finalmente una temperatura inicial de 8,4 grados Celsius. Finalmente se puede establecer que la temperatura que tenía inicialmente la masa de aire era de 8,4 grados Celsius. Muchas gracias.